Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar de vaginitis y vaginosis. Un término que a veces causa, o dos términos que causan confusión y que me han pedido también muchísimo por Instagram que haga un video sobre este tema para esclarecer pues estas dudas sobre esta terminología. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Qué se refiere cada uno de estos términos? Así que eso lo vamos a responder en este video. Pero antes no olviden suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Recuerden que de esa forma nos apoyan y permiten que podamos continuar haciendo contenido como este. Comencemos hablando de la vaginitis. La vaginitis es una inflamación de la vagina. Recuerden que en medicina todo lo que termine en itis siempre nos va a referir a un proceso inflamatorio. En este caso, pues es una inflamación a nivel de la vagina. Esta inflamación puede estar causada por diversos factores. Pueden ser por microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, pero también por cambios hormonales o por cambios químicos o por la introducción de químicos a nivel de la vagina, como el uso de jabones, de lociones, lubricantes, etcétera. Cualquier cosa que pudiera irritar al tejido de la vagina. Entre los signos y síntomas que se pueden llegar a presentar durante una vaginitis, pues van a ser bastante variables y también va a depender del tipo de vaginitis que se esté presentando. Se puede presentar picazón, que es lo que conocemos como prurito, ardor, secreciones vaginales anormales, que incluso esas secreciones van a tener colores característicos dependiendo del microorganismo que esté causando la infección, como por ejemplo, si es una tricomona, que es un parásito, pues la secreción pudiera tornarse un poco verdosa. También esas secreciones pueden llegar a tener olores particulares si se tratara de una infección de tipo bacteriana como la vaginosis, y aquí ya estamos viendo que la vaginosis no es lo mismo que la vaginitis. También se pueden generar olores particulares como un olor a pescado, que es característico de cuando hay vaginosis. Se puede generar también dolor durante las relaciones sexuales. Muchas molestias a nivel de la zona íntima, por supuesto, sobre todo por esos síntomas de picazón o de esas secreciones que pueden incluso ser bastante abundantes y de mal olor o de un olor desagradable. La sintomatología es en general esto que les mencioné, pero puede ser es variable dependiendo del microorganismo, porque no es lo mismo en el caso de una vaginosis bacteriana o de una micosis, que son causadas por hongos. En las micosis sí se puede presentar enrojecimiento de la vagina, incluso de la vulva, mucha picazón. Entonces, dependiendo del microorganismo o de lo que esté generando esta vaginitis, la sintomatología pues es variable. Entonces, ya dejando claro que la vaginitis es un proceso inflamatorio de la vagina, pues vamos a hablar de los tipos de vaginitis que les mencioné que podían ser bacterianas, micóticas, parasitaria, atrófica y química. Entonces, hablemos de las vaginitis bacterianas. Las vaginitis bacterianas van a estar causadas por bacterias. Aquí en este caso vamos a tener un proceso infeccioso causado por bacterias. En ocasiones, en otros videos, yo les he hablado de la microbiota bacteriana de la vagina o la microbiota en general, porque en la microbiota pues también viven hongos, no solo bacterias, y la importancia del equilibrio entre esa microbiota. Si esa microbiota se ve alterada, pues van a comenzar a proliferar otras bacterias que nos pueden generar pues las llamadas vaginitis bacterianas. En este caso tenemos un ejemplo de una vaginosis bacteriana y de una actinomices. La actinomices es otro tipo de bacteria que también causa infecciones en cuello uterino y en vagina, y generalmente las actinomices suelen presentarse en aquellas pacientes que usan dispositivos intrauterinos, porque esos dispositivos generan un microambiente ideal para que este tipo de bacterias proliferen y causen infección. Entonces, vaginitis bacteriana es una inflamación de la vagina causada por bacterias. Y dentro de las vaginitis bacterianas vamos a tener a la vaginosis. Más adelante vamos a hablar en detalle de la vaginosis, pero ya aquí descartamos entonces de que no es lo mismo vaginitis que vaginosis, son cosas distintas. Una vaginitis es una inflamación de la vagina y la vaginosis es un tipo de vaginitis. Hablemos ahora de las vaginitis micóticas.
Cuando hablamos de micótico, hablamos de que está causado por hongos. Una de las vaginitis micóticas más frecuentes y la más común, pues la causada por cándida. Existen varias especies de cándida, seguramente ustedes han escuchado una de las más comunes, es cándida albicans, pero existen otras especies de cándida. Y cualquiera de ellas puede causar infección en el tracto vaginal y también en cuello uterino. Y en estos casos, pues van a tener sintomatologías muy particulares como el prurito o la picazón, ese enrojecimiento y un flujo que va a ser de tipo blanquecino, un flujo que incluso puede llegar a ser espeso y blanquecino. Y eso pues va a hacer sospechar de que posiblemente lo que tenemos o lo que tiene esta paciente sea una infección micótica. En este caso, una vaginitis micótica causada por cándida. Y allí lo que tenemos son ejemplos de cómo se ve a nivel microscópico esa cándida. Estructuras esas alargadas son esas pseudohifas y las estructuras redonditas que vemos allí, las que están allí señaladas, son blastoconidias. Y así se ven a nivel citológico para su diagnóstico. Existen otros hongos que pueden causar vaginitis o infecciones a nivel de la vagina y cuello uterino, pero son menos frecuentes y son hallazgos muy raros. No los vamos a mencionar aquí porque en realidad los más comunes o las vaginitis micóticas más comunes son causadas por cándida. Antes de continuar, los quisiera invitar a visitar nuestra web citologiacienciayarte.com y allí tenemos varios cursos y diplomados relacionados con la citología. Así que si quieres profundizar en estos conocimientos, te invito a participar de nuestros cursos. Continuemos. Tenemos ahora las vaginitis por tricomonas o vaginitis por tricomoniasis o las tricomoniasis. En este caso, pues es causada por un parásito. La tricomona es un parásito de transmisión sexual. Cuando uno piensa en parásitos, uno generalmente piensa en parásitos a nivel del intestino, pero lo cierto es que existen muchos parásitos y no todos causan infección a nivel intestinal. Tenemos como este que causan infección a nivel de los genitales. Entonces, en el caso de la tricomona, pues es este parásito que va a estar allí en la vagina y va a proliferar causando pues una inflamación y un proceso inflamatorio y por supuesto toda una reacción inflamatoria. Y es ese microorganismo que tenemos allí señalado, que tiene esa forma redondeada, también se describe como piriforme y un núcleo ovoide y excéntrico. Y así lo veríamos en la muestra citológica para su identificación y por supuesto su reporte. En el caso de las tricomoniasis, el flujo vaginal suele ser verdoso. En ocasiones pudiera llegar a generar quizá un poco de olor desagradable si está junto con vaginosis, porque se pueden presentar ambas infecciones al mismo tiempo. Pero de lo contrario, pues la sintomatología que suele presentar, quizá un poco de picazón, pudiera darse el caso, aunque no es lo más frecuente en las tricomoniasis, pero el flujo de color verdoso sí es bastante común. Por eso es tan importante hacerse la citología o el Papa Nicolau, porque no solamente es para detectar la presencia de lesiones o de cáncer de cuello uterino, sino también permite identificar y hacer diagnósticos de microorganismos que están causando infecciones. Luego tenemos la vaginitis atrófica. En este caso, la vaginitis atrófica va a estar dada porque lo que ocurre ocurre durante la menopausia. Debido al cese de estrógenos, de la producción de estrógenos en las pacientes menopáusicas, lo que va a ocurrir es que también lleva a una disminución de la lubricación vaginal. Todo esto como consecuencia de esa alteración hormonal que se presenta después de que viene o durante la menopausia y posterior. Entonces, disminuye la lubricación vaginal, se adelgazan las paredes de la vagina, ese tejido se hace cada vez más delgado y esto puede llegar a causar pues sequedad vaginal, picazón, dolor durante las relaciones sexuales y un aumento de la susceptibilidad a infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque cuando disminuyen los estrógenos también se altera la microbiota vaginal y esa alteración de la microbiota pues va a traer como consecuencias a que puedan proliferar otro tipo de microorganismos como los causantes de la vaginosis, por ejemplo, que son los cocobacilos. Entonces allí vamos a tener se va a desarrollar una vaginitis, si es por el desarrollo de esas bacterias, pues bacteriana. Pero a eso le sumamos también la vaginitis atrófica, que es algo que puede ocurrir y que suele ocurrir a las pacientes menopáusicas, dado esa alteración de los niveles de estrógeno que caen drásticamente porque ya no hay producción de estrógenos por parte de los ovarios.
Entonces ahí comienza a ocurrir una cantidad de cambios a nivel de las células y del tejido que conforman la vagina y el cuello uterino, y esos cambios es ese adelgazamiento de la pared vaginal. Y todo eso pues trae consecuencias que generan irritabilidad en el tejido y que pueden llegar a generar un proceso inflamatorio. Estas imágenes que vemos allí es lo que se vería a nivel citológico, en donde se van a ver células de tipo inmaduras, que son células parabasales, como las que vemos en la imagen, y aquí nos damos cuenta que hay un infiltrado inflamatorio importante, que son todos esos elementos que vemos allí chiquiticos, como están señalados, que son neutrófilos, y eso me habla de un infiltrado inflamatorio, diríamos, severo o abundante, y me indica que aquí hay una vaginitis atrófica, que es bastante común, sobre todo en el inicio, en la primera etapa de la menopausia, porque pues el tejido se está adaptando a toda esta nueva situación de esos niveles de estrógenos bajos, y todo esto pues es una adaptación en realidad de ese tejido. Y si a eso le sumamos que la paciente tiene relaciones sexuales y que la lubricación no es la ideal, pues también va a generar ese roce durante las relaciones sexuales, una irritación del tejido. Me detengo un momento para invitarlos a seguirnos en Instagram, @citología, ciencia y arte, y por supuesto no olvides darle like a este video. Continuamos con las vaginitis químicas. En el caso de la vaginitis química, esta puede ser causada por el uso de productos químicos irritantes como jabones, detergentes que se usan en la ropa íntima, que no se haya eliminado bien el detergente de la ropa. Esto puede pues causar una vaginitis química, porque cuando hablamos de química, pues hablamos de sustancias que van a irritar lo que es el tejido vaginal. También el uso de aerosoles femeninos, perfumes, talcos que se puedan colocar en la zona íntima. Realizar duchas vaginales está contraindicado. El uso de lubricantes también puede generar una irritación a nivel vaginal y por supuesto una vaginitis química. Los síntomas en estos casos pues también va a ser una irritación, enrojecimiento, puede presentarse picazón, porque si está irritado el tejido, pues puede que arda y pique, y pues enrojecimiento de la vagina. Quiero hablarles un poco de las duchas vaginales, y ahí vemos ese instrumento rosado, eso en ocasiones se utiliza para hacer duchas vaginales y está contraindicado. ¿Por qué no realizar duchas vaginales? Por el mismo tema que les he mencionado de la microbiota vaginal. La microbiota vaginal es fundamental, es súper importante que se mantenga ese equilibrio, porque la microbiota ayuda a mantener un pH ácido a nivel de la vagina, y ese pH es lo que nos protege contra agentes infecciosos y evitar que proliferen esos microorganismos a nivel vaginal y que nos causen una infección. Cuando hacemos un lavado vaginal, ya su nombre lo indica, es un lavado. Lavamos todo lo que está allí, y todo lo que está allí implica a las bacterias y a los microorganismos que forman parte de esa microbiota normal. Entonces, al eliminar esos microorganismos, estamos alterando ese equilibrio que está allí en ese microambiente. Todo esto es como una mini ciudad que está allí, es un mundo microscópico que está allí. Si yo elimino esos microorganismos, pues voy a alterar el pH vaginal, voy a favorecer a que otros microorganismos proliferen, a que lleguen otros tipos de microorganismos patógenos e infecciosos, y yo desarrolle una vaginitis, no solo química, sino también de tipo o bacteriano o micótico, o incluso de los parásitos de la tricomonas vaginalis, porque si bien la tricomonas vaginalis es una infección de transmisión sexual, si mi microambiente vaginal, esa microbiota está alterada y se llega a estar en contacto con una persona que tenga tricomonas, pues mucho más rápido se adquiere la infección, porque está el ambiente ideal para que esa tricomona prolifere, dado a esa alteración de la microbiota. Entonces, no realizarse lavados vaginales, eso está contraindicado, igual que el uso de fragancias o de jabones con olor en la zona íntima. Eso está contraindicado porque todo eso pues altera la microbiota y también les puede generar una vaginitis química, reacciones químicas, reacciones inflamatorias, perdón, que están asociadas a la presencia de estos productos y de estas sustancias, y eso va a irritar su tejido vaginal y les va a causar pues un proceso inflamatorio. Allí tenemos una imagen en donde vemos una citología
con una reacción inflamatoria, que son aquellos casos, o pueden ser aquellos casos en donde vemos gran cantidad de elementos inflamatorios y no se encuentra en la citología ningún agente microbiano que explique quizá toda esta reacción inflamatoria. Y esto pudiera ser que esté causado por una vaginitis de tipo química. Esa puede ser una de las razones. Y por último, pues hablar de la vaginosis bacteriana. Ya vimos que la vaginosis bacteriana entonces es un tipo de vaginitis. La vaginosis bacteriana pues está causada por un tipo de bacterias que se llaman cocobacilos, que son bacilos muy cortitos, casi que parecen cocos, pero no son. Entonces son como eso entre que ni son bacilos ni son cocos, son un término medio. Esos cocobacilos o esas bacterias van a estar dispuestas, van a estar en todo el tejido, por supuesto, pero a nivel citológico las vamos a encontrar, si bien en el fondo del extendido, pero también las vamos a encontrar sobre el citoplasma de las células planas, como lo vemos allí, donde está señalado eso que dice clucel o célula clave. Esa clucel o célula clave es la característica para el diagnóstico de vaginosis bacteriana desde el punto de vista citológico. Necesito ver esa célula clave, que es esa célula donde todo el citoplasma está siendo tapizado por esas bacterias, y si se dan cuenta se borra el contorno citoplasmático, que es el borde del citoplasma de la célula, producto de esa cantidad de bacterias que están sobre el citoplasma, sobre la célula, sobre el citoplasma principalmente, porque si se dan cuenta el núcleo no llegan a estar sobre el núcleo, sino sobre todo el citoplasma. Eso es lo que conocemos como clucel en inglés o célula clave en español. Y tengo que tener este tipo de célula para hacer el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Entonces, pues como conclusión a este video, la vaginitis es la inflamación de la vagina y puede tener múltiples causas y existen múltiples tipos de vaginitis, y la vaginosis es un tipo de vaginitis, no son lo mismo. La vaginosis bacteriana es un diagnóstico citológico, es un diagnóstico que se hace a nivel microscópico, pero la vaginitis es un diagnóstico que lo hace el clínico por ver la irritación a nivel vaginal y la inflamación que se está generando. Por supuesto, para determinar el tipo de vaginitis, pues se hacen estudios como la citología para ver la presencia de algún microorganismo como los que les mencioné anteriormente. También se pueden hacer cultivos bacterianos para determinar, pues en el caso de las vaginitis bacterianas, qué tipo de bacteria pudiera estar causando esta infección o incluso qué tipo de hongo, porque como les mencioné existen varias especies de cándida. Así que espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Espero haber respondido esas dudas en relación a vaginitis y vaginosis, como porque me lo habían pedido mucho que hiciera un video sobre este tema. Así que espero que haya quedado súper claro. Y si fue así, no olviden darle like, no olviden suscribirse a nuestro canal. Recuerden que de esa manera nos apoyan y podemos continuar haciendo contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.